Hola, estamos en el Liceo de Ourense. El Liceo de Ourense es la institución cultural de más prestigio y más grata de sus instalaciones, tienen el señorío de lo añejo y la amabilidad de lo presente, de lo actual. Y aquí estamos haciendo el programa, Leer es un placer. ¿Quién lo hace? Telemiño, lo produce desde aquí, desde este lugar mágico en el que está incluido todo el sentir, toda la alegría del conocer y de la vida cultural, que es realmente interesante si ustedes se aficionan a ella y lo van a pasar de maravilla. Hay actividades diversas, programadas, que hacen que venir al liceo sea un placer. Y yo, ¿qué les digo ahora? Pues, ¿qué pinto yo aquí? Pues que soy el presentador y director del programa Leer es un placer, que lo produce Telemiño, que estamos aquí en el liceo para hacerlo, y que lo emitimos hasta la éter por nuestras antenas y nuestra señal propia, también por la señal del canal 133 de RTelevisión, y utilizamos la técnica, y pueden ustedes, si se van de viaje a Australia, que es un sitio cercanito, aquí según se sale a mano izquierda, ponen ustedes telemino.com y ahí estamos. Y ahora, ¿qué les parece si nos preocupamos de conocer cuáles son lo que nos interesa de los libros que se publican, las novedades últimas? Pues aquí están. Pues de los libros más vendidos de esta semana vamos a destacar de Enrique Vilamatas, Esta bruma insensata, publicado en Seis Barral. De Natibel Preciado y publicado en Espasa, El Nobel y la corista. Y finalmente en Alfaguara, La señal, de Maxime Chapman. Recientemente, en el Santuario de los Milagros, concretamente el día exactamente 9 del mes de junio, se produjo un evento musical religioso en el que un grupo de canto coral importante pues participó en un concierto muy interesante al que acudió mucha gente, fieles de los Milagros y simplemente aficionados a la música. Allí estaba en este grupo una amiga conocida de ustedes que siempre presento con mucho placer en el programa, que se llama Mercedes Rodríguez Alcalá. Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. Cuéntame cómo fue ese concierto de tu grupo, que se llaman... Capella Madrigalista. ¿La? Capella Madrigalista. Bueno, pues ese grupo estuvo allí y tuvo un éxito grande y bueno, hubo mucha gente. Yo estuve, pero fui tonto, no supe, llegué tarde y no me pude quedar, con lo cual me quedé sin poder aplaudir al grupo, que es meritorio y que se lo merece realmente mucho, mucho más de lo que yo pueda decir. Pues muchas gracias por las palabras, pero es que este evento se produjo porque es el 150 aniversario de la capella. Perdón, 150 aniversario de los Milagros, de la Capilla de los Milagros, que está regida por los padres Paules, como sabe todo el mundo. Y entonces, con motivo de ese evento del 150 aniversario, el rector, que nos conoce, nos dijo si queríamos nosotros cantar allí, participar de alguna forma en su efemérides. Entonces le dijimos que encantadas. Además, Los Milagros es un sitio especialmente que nos gusta a todo el mundo, a todos los orensanos, porque no sé si sabes que yo creo que es el santuario que tiene más peregrinaje de Galicia, cuando es la fiesta, que es en septiembre, la fiesta de la Virgen de los Milagros. Entonces le dijimos que sí, que encantadas. Además, como por suerte tenemos un director que a su vez también es compositor, compuso una misa ex professo, que se llamaba Misa Pro Natura, que la hemos estrenado precisamente ese día allí. Entonces fue una cosa muy importante porque es una misa en latín y gallego, pero nosotros la hemos cantado en latín. Y llevamos también un quinteto, y con lo cual, y un pianista, por supuesto. Y entonces pues fue una misa que yo creo que resultó impresionante. Todo el rector de los Milagros nos felicitó un montón, había gente de la Diputación, hay gente que, la verdad, porque la Diputación nos subvencionaba este evento. Y entonces, la verdad que quedaron tan congraciados, tan contentos, que nos dijeron que seguramente haríamos, pues, como por decirlo de alguna forma, una tournée por más monasterios o por más sitios. Entonces nos hace mucha ilusión, estamos francamente contentos del éxito. Pues enhorabuena
Mercedes, como siempre, tienes tanto espíritu, tanta ilusión en lo que haces, que mereces mi respeto completo. Pero aquí no estás para que yo te respete, que siempre te respeto. Te agradezco mucho que lo hayas dicho de todas maneras. Bueno, pero lo que yo quiero saber es exactamente, cuando Mercedes viene, siempre viene para promocionarnos la lectura de un libro, recomendarnos, y además tiene la costumbre de casi nos cuenta el libro. Entonces yo hoy le voy a decir a Mercedes, ¿qué libro nos vas a recomendar? Mira, hoy te voy a hablar de Yo el Rey, de, ya sabes, el Pepe Botella, o José I, el hermano de Napoleón. Pues, un poco de su vida y de cómo llegó a cuéntanos, España. ¿qué te ha parecido? Pues yo creo que es una parte de la historia de España que mucha gente no la conoce, porque a José I la gente no lo reconoce como un buen rey. Y yo ahora leyendo el libro, que además el libro es nada menos que de Vallejo Nájera, que no es de cualquier historiador, ni de cualquier personaje. Es un libro por el cual recibió el Premio Planeta, con eso ya te digo todo, porque está muy bien documentado. Entonces, Pepe I llegó a España porque se lo pidió su hermano Napoleón Bonaparte. Él era el rey de Sicilia y de Nápoles en ese momento. Y entonces él recibió la víspera. Napoleón, por lo visto, creo que se comportaba así con su familia y con todo el mundo. Mandaba de un día para otro. No te preguntaba si tú querías irte a España o si no. Él estaba encantado en Nápoles, por lo visto, y no se quería venir. Pero Napoleón le dijo, mañana mismo te espero en Madrid. Entonces él, claro, dijo él, no puedo llevarme todas mis cosas, es imposible. De hecho, su mujer se quedó allí en Nápoles y sus hijas, se vino él solo. Claro, imagínate, lo que es en aquella época, coger, que no había aviones ni había nada, coger pues los carruajes y barco, lo que pudieran venir, y lo que habrán tardado. Bueno, entonces llegó a Madrid y lo estaba esperando Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era un personaje que todo el mundo más o menos lo conoce, no así a su hermano. Era un personaje que tenía muchas manías, como todo el mundo, como todos los reyes y como casi todas las personas. Y entonces le gustaba muchísimo las cosas fastuosas. Por ejemplo, él cuando venía, era una cosa muy curiosa, él cuando iba a cualquier país, de visita o de conquista o de lo que fuera, tenía siempre dispuestos 28 carruajes, que era una cosa muy curiosa, 28. Entonces sí, él iba en cabeza, como es lógico, y todos los demás en procesión. Y entonces tenía, por lo visto, el chofer, iba a decir yo, el que lo llevaba en el carruaje, que se llamaba César, por cierto, que creo que era una cosa un poco trastornada, que lo llevaba como volando, casi, o sea, que los otros carruajes no podían seguirlo, de la velocidad que lo llevaba. Iban todos con un miedo, por lo visto, detrás, porque claro, los caminos de antes no eran los de ahora, estaban llenos de baches y cosas. Entonces, creo que cuando Napoleón volvía, regresaba del sitio, se encontraba a 4 o 5 carruajes, siempre por lo menos tirados por el camino y los iba recogiendo. Era una cosa muy curiosa. Entonces llegó a Madrid, además a él le gustaba ir con todo el bote, por lo visto se bajaba del carruaje con toda la dignidad y la majestuosidad de rey, y iba a recibir al hermano rodeado de todos sus generales y tal. Y entonces cuando se encontró con Napoleón Bonaparte le dijo, bueno, pues ahora que ya estás aquí, te voy a acompañar yo un rato el viaje y tal. Lo acompañaron porque claro, a él lo recibió en un pueblo cerca de Zaragoza, por ahí. No lo recibió muy cerca de Madrid, que era donde estaba la capital. Entonces, claro, tuvieron que ir parte del viaje y nada, a uña de caballo, porque a él le encantaba ir deprisa a todos los sitios. Y por ejemplo, una cosa muy peculiar era que en España estaba de rey Carlos IV, y Carlos IV, cuando nos invadió Napoleón, cogió un miedo atroz y se marchó él mismo. Napoleón no lo había mandado, pero él se exilió. Lo curioso del caso es que él se exilió en Francia. En vez de irse a otro país donde no fueron los invasores, se fue con el invasor. Una cosa muy curiosa. Y entonces, pues Napoleón, como era un rey muy timorato y muy así, y a Napoleón le tenía como una adoración. Entonces, poco menos que le hacía una reverencia. Y le decía él, pero si usted, majestad, es un rey como yo, ¿por qué me hace a mí por qué se porta conmigo de esta forma y tal? Él mismo le recriminaba que fuera tan servil. Dice que tenía una costumbre muy curiosa el rey Carlos IV que me llamó mucho la atención. Tenía que ser el agua, para beber, el agua en un punto muy especial. Y como ese punto muy especial era difícil de encontrarlo, entonces le tenían que poner una jarra de agua caliente, una jarra de agua templada y una jarra de agua fría en las comidas. Y las iba mezclando hasta el punto que a él le gustase. La manera de los ricos. Fíjate los poderosos. qué cosas más peculiares, de verdad. Luego a este Napoleón le llamaban en Madrid
el Pepe Botella. Sí, y no bebía nada, no le gustaba el alcohol, que es lo curioso del caso. Fíjate cómo es la Y fue un buen rey, por eso me gustó mucho leer este libro, porque quería yo desmentir un poco, a ver si era así, el tema no era. Resulta que era muy buen rey y aparte de eso tenía muy buen porte, tenía muy buen aspecto. Porque claro, yo no he visto demasiados retratos ni demasiadas cosas suyas, entonces la gente no sabe muy bien cómo es. Por lo visto era una persona muy elegante, muy educada y muy culto, cosa que la gente no lo pensaba. Él, de hecho, estudió en Italia la carrera de Derecho y de Diplomacia. O sea, que era una persona que además le daba muchísima importancia a la diplomacia y al trato con los demás. Y era una persona muy afable, al revés que Napoleón, que a Napoleón la gente le tenía terror. Él no, él era una persona muy agradable, muy afable, y entonces Napoleón le decía, le tenía como una cierta envidia, porque decía, a mí lo único que me falta es ser así afable y ser tan querido como eres tú, porque el otro lo que era temido. Pero en cambio este rey era querido. Y entonces él lo que hizo al llegar a Madrid, que claro, lo hizo en varias etapas, por el medio cuando llegó a España había la guerra, la famosa batalla aquella del Ebro, que fue tremenda y mataron a miles de españoles, y él dijo que cuando se fue a Nápoles, allí no hubo guerra. Fue todo, solo murieron 2 personas, entonces él quería llegar a España en ese mismo plan, sin batallas, sin peleas y llegar a ser un rey querido y hacer grandes cosas por España. De hecho, hizo muchas cosas que la gente yo creo que no conoce. Tú que eres madrileño, no sé si te suena. Por lo visto, las plazas más importantes que hay en Madrid las construyó José Botella. Pepe I. Sí, fue un momento histórico. Todas las plazas importantes. Un momento histórico en que hubiera sido muy positivo para España que hubiera perdurado pues sí. La dinastía de los Napoleón, porque volvimos a lo de antes. Aquí la gente decía vivan las caenas y preferían lo que vino después. Claro. Así que fue un momento histórico que España perdió. Pues fue un rey muy bueno, fíjate, de hecho fue el que sentó las bases incluso para el Museo del Prado, para que se vea que es una persona muy culta y que se preocupaba de ese tipo de cosas culturales y artísticas, pero la gente no le dio ninguna importancia, al revés estaban deseando que se marchara y no hacían más que levantarse en todas las partes, guerrillas. Luego cuando él llegó también había sido ya lo de los de Mayo de Madrid, es que se habían muerto 2.000 personas y él estaba horrorizado porque él lo que quería era entrar en Madrid con sangre. Él quería entrar en plan pacificador, en plan de conocer a toda la corte, que la corte española, por lo visto, odiaba a Carlos IV, no lo podían ver. Porque Carlos IV no era una persona de corte, era una persona que solo le gustaba estar con los palafraneros, los soldados y los lacayos, haciendo cosas manuales, haciendo relojitos, haciendo cosas para los caballos, grabando, era un grabador, era un rey obrero, por llamarlo de alguna forma. Y él estaba, en vez de con los cortesanos, con los palafraneros. Entonces los de la corte estaban rabiosos, porque no tenían rey, no tenían corte, no tenían el boato, que a ellos les gusta, una palabra. La vida es así. Bueno, señora, pues ha sido muy agradable y muy interesante lo que usted nos recomienda. Esperamos verla de nuevo a bordo, como dicen las azafatas en los aviones. Al final esperamos verles de nuevo a bordo. Gracias por haber venido, enhorabuena por el concierto de tu domingo pasado. Pues sí. Y que pronto volvamos a verte y a escucharte. Sí, si Dios quiere, para octubre tenemos, para los magostos, San Martiño en la catedral, vamos a hacer el mismo concierto. Pues o sea que tienes ocasión de volver a oírlo en San Martiño. Será un placer si Dios quiere. Puedo estar con vosotros, como sí. sabes que lo intenté el domingo. Bueno, pero como es en Orense es mucho más fácil ya. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Enhorabuena por todo. Muchas gracias. Adelante con el programa. Como libros más vendidos en la última semana, destacar de Domingo Villar El último barco, publicado en la editorial Siruela, una novela policíaca que llevábamos todos muchos años esperando. De Lucinda Riley, El secreto de Elena, que es pues una novela sobre todo femenina. Y destacar La casa alemana, que sigue, estamos ahora mismo con la 4ª edición y sigue siendo de los libros más vendidos, publicado en Editorial Planeta. Hace 4 años tuve el placer de estar en el taller de la persona que hoy tengo como invitada y que como invitado, y lo digo en atención a la cuestión, a la moda política esa del femenino y el masculino, porque invitado o invitada, una persona invitada es correcto, pero en fin, para no confundirnos, siguiendo lo que es uso habitual en la política de hoy. A un personaje, concretamente es un escultor,
que tiene un taller aquí en la ciudad de Orense y que fue invitado al programa que hacía con mi querido amigo César Ansias y que se llamaba Talleres. Ese programa lo grabamos exactamente, para ser exacto, el día 21 de abril del 2015 y se emitió el programa el 18 de junio del 2015, hace casi 4 años. ¿Y quién era el protagonista? Pues el joven amigo, grato, agradable, educado, simpático y gran artista que ahora tengo el placer de tener sentado enfrente de mí. Toni Ferrer. Toni, gracias por haber venido para recordar aquellos días que estaban marcados de recuerdo grato, excepto por la muerte de nuestro querido César Ansias, pues sí, del que tengo un grato recuerdo. Pero yo concretamente he sido invitado porque has hecho una obra artística, creo que ha sido en la provincia de Pontevedra, pues según me ha parecido entender en la conversación previa, exactamente, que es un homenaje a una escultura a Rosalía de Castro. Exactamente. ¿Dónde fue, cómo ha sido y en qué fecha más o menos? Pues fue un evento que quiso realizar el Concello de Redondela, concretamente, en Alameda Chapela, y se pusieron en contacto con varios escultores para hacer ese certamen, como una especie de concurso, por así decir, y es que, bueno, hablaron con varios escultores figurativos y neorrealistas, digamos, un poco en mi estilo, y se presentaron 5 escultores, se escogieron 3 modelos, 3 bocetos, y fue elegido el mío. Les cayó más en gracia, por así decir. O sea, fue el ganador Fui el ganador del certamen. Pero yo te pregunto, ¿cómo te inspiraste en la obra que hiciste sobre Rosalía? Pues fue la cosa más sencilla del mundo. Me acordaba perfectamente que el billete de las 500 pesetiñas antiguas, había una foto de ella, y porque era, digamos, un poco como muchísimas, bueno, millones de personas, y de gallegos sobre todo, la recordaban. Y digamos que por ese billete me vino la inspiración, un poco el concepto como todo el mundo la recordaba. Fíjate, son las casualidades. Los une la literatura a través de Rosalía de Castro y el recuerdo a través del programa Talleres. Yo, como fueron muchos programas en poco tiempo, la verdad es que tengo una nebulosa y no recuerdo bien los detalles de los programas, porque los profesionales tenemos eso, que nos acordamos un poco, digamos, de lo que hemos hecho si tenemos notas, y si no, pues en fin, pues realmente el pájaro que borra pasa rápido. En aquella conversación en tu taller, yo no recuerdo exactamente, a mí sé que hay algo que me chocó de tu obra artística como escultor. ¿Qué crees que pudo haber sido? Interprétame, por favor, ayúdame a pensar, a recrearlo. No sé, supongo que un poco la dinámica de hoy en día, que casi todo el mundo está mucho con los abstractos, con las cosas así posmodernas y demás, estilo Arco, Madrid, que hacen las de Dios, por así decir. Y yo soy un poco más clásico, aunque sea de una edad temprana, entre comillas, ya estoy tocando los 50, que tampoco es una broma, pero bueno, me considero joven, obviamente, y supongo que es un poco que mi arte habla por sí solo. Mis obras pues se definen a sí mismas, no hace falta explicarte, y claro, juego mucho con el concepto de las maternidades, la pareja, el desnudo, y hablan por sí solas. En este caso ha sido instrumental la literatura, claro. Ha sido con uno de los personajes más importantes de la literatura gallega. Nada mejor que encontrarnos con un amigo que también fue objeto de nuestra atención en el programa Talleres. Gracias, Toni, por haber estado con nosotros, y si les parece a ustedes, les invito a seguir viendo Leer es un placer. Vamos a recomendar esta semana para los niños y para los jóvenes de la colección Las Bestias del Olimpo, destacar el título El Guardián de las Bestias, que es el primero de una colección que esperamos que guste a todos los niños a partir de los 8 o 9 años. Después de más de una década en la que prácticamente toda la novela negra estaba mirando hacia el norte de Europa, hacia Suecia, Dinamarca y Noruega, de repente, desde un par de años o quizás un poquito más, Italia ha empezado a dar frutos con una generación nueva de creadores que abordan distintas temáticas usando el thriller, la novela negra, la novela de misterio,
como base esencial de su forma de entender y criticar los nuevos tiempos que vivimos. Sandrone Dazieri es uno de esos personajes representativos que, aparte de novelista, es también guionista de varias series de producción italiana que han dado el salto por toda Europa, aunque de momento aquí no ha llegado ninguno de los guiones que se han llevado a series de televisión. El Ángel es su más reciente éxito, ha sido su gran éxito internacional y es una obra muy digna de leer. Todo pasa y todo llega, y este es el fin del programa de hoy. Gracias por habernos prestado su atención, esperamos no haberles defraudado. Ya saben ustedes que leer es un placer, es algo más que un título de programa, es una voluntad de colaborar con toda la sociedad española y muy concretamente con la nuestra, con la cercana, con la que podemos cubrir solamente con nuestra señal y también, como no, a través del canal 133 de R Televisión y también desde la posibilidad de, a través de la televisión, en cualquier lugar del mundo, cualquier señal, coger la nuestra, la de telemiño.com, telemiño.com. Allí estaremos para ofrecerles nuestro cariño, nuestro trabajo y nuestra ilusión. Gracias por la atención que nos prestan y por favor recuerden, leer es un placer, es el título de este programa, pero también es algo más, es la voluntad de que todos nos preparemos más, de que seamos una generación, ustedes, porque yo ya soy una generación en la pista de despegue, más preparada. Lean, diviértanse leyendo. Realmente lo van ustedes a ganar en sí mismos. Gracias por la atención y no me enrollo más con ustedes porque si me dejan suelto no termino. Gracias, repito, y hasta el próximo programa.